Hola, del libro que les voy a hablar se titula Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia. Es un libro que está relacionado evidentemente con el mundo educativo, tiene mucha utilidad, muchas aplicaciones en todos los colegios e institutos de España. La neurociencia es un campo que está experimentando un progreso bárbaro, un gran auge. Y todos los conocimientos del cerebro y de su funcionamiento pues tienen evidentemente mucha aplicación a muchos campos. De ahí la proliferación de neuromarketing, neurolingüística, neuroeducación, muchísimas cosas. Es muy interesante porque aporta un enfoque muy útil que ayuda a mejorar el funcionamiento de las cosas desde el punto de vista del cerebro. Y como podremos imaginar, la educación es un ámbito muy adecuado para poder volcar todo lo que se va descubriendo sobre la neurociencia. En este libro básicamente se exponen 12 ideas muy arraigadas en educación que se han demostrado, a la luz de los conocimientos, unas falsas creencias, unos mitos en educación, llamados neuromitos, que se han dado por supuestos, se han asumido como verdad y a la luz del avance de los nuevos hallazgos y de los nuevos descubrimientos se han refutado, con lo cual son falsas creencias que conviene muy bien desterrar para a partir de ahí mejorar lo que es la educación. Eh, Está comprobado que el gasto en educación es lo que más retorna a la sociedad como inversión. Realmente en educación no se gasta, se invierte. Y además se invierte con una tasa de retorno a la sociedad muy rápida, en 2 generaciones. En 2 décadas ya tenemos beneficios. Por tanto, si actualmente en España se invierte en torno a un 5% del PIB, algo menos, yo creo que sería de inteligentes, se podría exigir desde la sociedad aumentar en un punto, en dos, este gasto en educación, porque ya digo que se demuestra que esto retorna a la sociedad. Individuos más competentes, más adaptados, van a ser individuos que funcionen, que cometan su desempeño como ciudadanos en la sociedad de una manera mucho más integrada, mejor, y van a suponer a la larga menos gastos en ayudas sociales de todo tipo, menos gastos en sanidad, en salud mental, cuidado, eso va a ser una bomba que va a estar dentro de poco. Y si nosotros conseguimos tener ciudadanos correctamente formados a nivel académico e integral desde el punto de vista emocional, etcétera, todo eso va a redundar en una sociedad mucho mejor y con menos gastos. Por tanto, insisto, en educación no se gasta, en educación se invierte. Bajo este contexto, algunos de estos neuromitos que hablan en el libro son, por ejemplo, el, el más es menos. Se puede pensar que cuanto más horas de clase esté un chiquillo, un alumno en su colegio, en su instituto, va a ser mejor. No, España de hecho es de los países donde más días lectivos, donde más horas se imparten en los currículos, sin que ello se traduzca, según nos demuestra PISA, en una mejoría de los rendimientos. Otro día hablaremos del informe PISA, que con sus matices, no son con sus claros y oscuros, no todo es ejemplos claros que se puedan aplicar a España. Pues bien, lo que el sentido común nos dice es que más vale poquito y bien que mucho y mal. La atención, la capacidad de atención se puede mantener media hora, 40 minutos como mucho en una clase. Entonces sería conveniente tener en cuenta esto para poder diseñar otro horario. Además, por ejemplo, el adolescente tiene su ritmo un poco cambiado. Su ciclo de melatonina, la hormona que interviene en el sueño, va un poco desfasada con respecto a los ritmos circadianos y a lo mejor sería conveniente incluso que para ello empezar la clase un poco más tarde. Todos sabemos que los adolescentes duermen más, pero no es porque sean perezosos, sino porque hay un proceso de poda neuronal, de reajuste, de plasticidad cerebral que requiere horas de sueño. El descanso, un buen descanso, es fundamental para que el cerebro pueda aprender. Eso es muy importante. Y desmonta otro mito en el que se asumía que el sueño, bueno, era necesario, pero que no tenía ninguna redundancia, ningún efecto en el mundo educativo. Y, por cierto, en este libro se apuntan los resultados de un estudio en el que se comprueba que nuestros escolares duermen menos de lo que necesitan realmente. Muchos se acuestan a las 12 de la noche o más y eso hace muy difícil conseguir las 9 horas que son recomendables
para nuestros alumnos, para que puedan tener un buen descanso. Sería muy importante incidir en esto, en respetar las horas de sueño. Otro neuromito muy extendido, yo desde pequeño lo conocía, es el que el cerebro solamente se utiliza un 10%. En el libro se explica que quizá el origen de este mito sea porque al principio, cuando se estudiaba el cerebro, pues un gran porcentaje de células, un 90%, no eran neuronas, eran células gliales de acompañamiento de las neuronas que le daban soporte, nutrición, etc. Y quizá de ahí podría pensarse que solamente se utilizaba un 10%. No, con los estudios que se hacen del cerebro, observando cómo funcionan en vivo, con técnicas modernas, de escáneres, de resonancia magnética computerizada, etc., se comprueba que para cualquier actividad cerebral hay muchas zonas del cerebro al mismo tiempo, simultáneamente, que están funcionando, lo cual desmonta esto. Funciona nuestro cerebro mucho más de un 10%, aunque algunas veces puede parecer que no. Bueno, y otros neuromitos, por ejemplo, es si solamente son importantes algunas asignaturas troncales muy importantes, matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales para la educación. Y no, estas asignaturas son muy importantes, por supuesto, pero hay también otras que son muy interesantes para fomentar el desarrollo completo, armónico e integral del alumno. Bueno, en este libro tiene 225 páginas, está escrito por profesores de neurociencia de posgrado de neurociencia de la Universidad de Granada, coordinada por Ana Forés. Se estudian estos 12 neuromitos y a continuación, con la evidencia científica, se desmontan. Como anécdota, entre comillas, de este libro es que al desmontar el mito del llamado efecto Mozart, es decir, que escuchar música de Mozart estimula las capacidades cognitivas y mejora el desarrollo del cociente intelectual, se ha demostrado que no, que la evidencia no lo apoya esto, y una consecuencia agradable para mí es que había colecciones de DVD con música de Mozart que estimulaban el desarrollo cognitivo, y yo, en el caso de mi hijo, pues se lo puse estos DVDs, pero tarde y a destiempo. Me despreocupo porque afortunadamente no contribuyen de especial sobremanera al desarrollo cognitivo. En fin, si quieren conocer cada uno de estos 12 neuromitos, les invito a leer el libro. Y tendrán una visión actualizada de lo que son los aportes de la neurociencia al campo de la educación. Este libro está editado por Plataforma Actual y el precio es en torno a 20 euros. Aquí lo tienen. No, espero que el animo a su lectura. Muchísimas gracias. Un saludo.